En la primera lectura hemos leído en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice: «Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús». Cuando escuchaba esto, se me ha ocurrido algo que no se me había ocurrido antes, y es que Jesús, creciendo como niño o como adolescente, tenía los sentimientos de María. San Pablo nos dice a nosotros: tened los sentimientos de Cristo Jesús. Pero Jesús adquirió los sentimientos de María. María no era una espectadora de la santificación de su Hijo. María era maestra, ejemplo. Era madre nutricia también de su alma. Jesús imitaba a su madre. No era alguien que simplemente estaba en adoración, viendo cómo se desarrollaba su hijo, sino que había una preciosa interacción entre el hijo y la madre. Es cierto que María, cuando naciera Jesús, pequeño, al principio en el establo, después ya en una casa, lo contemplaría como quien contempla la Eucaristía. Pero al mismo tiempo también tenía que limpiarle las cosas que hacía, los pañales, lavarlo, etcétera. Con lo cual, en el momento en que más veneración podía tener por verle más como Eucaristía sobre el altar, lo mismo que el sacerdote, se compensaba también con que le dejaba muy clara la naturaleza que tenía que comportarse como una madre. No es que quitemos nada a la adoración, pero la naturaleza le dejaba muy claro que lo que se le pedía de ella era que actuase como una madre. Y conforme iba creciendo el niño, eso se fue desarrollando de un modo natural. Dios quiere que me comporte con Él como una madre. La Virgen María, cuando el niño pequeño le preguntaba una cosa, no le decía «Rey mío», y se arrodillaba, se postraba y le decía «¿Qué queréis?». No. Ella entendía, no, se ha hecho hombre, verdadero hombre, luego yo debo hacer el papel de madre lo más perfecto posible. ¿Y cómo? Como una buena madre. En el momento en que más semejaba la Eucaristía inmóvil sobre los paños de lino o de lo que fuera, que más semejaba al altar, el sacerdote y la Eucaristía, es cuando era un bebé pequeño. Pero precisamente entonces ya comienza para ella la pedagogía de la que he hablado. María es cierto que adoraba con todo su corazón sacerdotal, es decir, no tenía menos devoción que el Padre Pío cuando manejaba la Eucaristía sobre el altar, pero al mismo tiempo todo eso estaba arropado de los gestos y la actuación de una madre con su hijo. De manera que si lo hubiera visto una vecina, no hubiera quedado extrañada más que simplemente de cuánto ama esta madre a su hijo. Pero no hubiera visto nada extraño. Hay un modo de tratar a Jesús sobre el altar que es un modo ritual. Y hay un modo único e irrepetible, que era el modo en que María trataba a su hijo dentro de su casa. Si una mujer lo hubiera visto,
No hubieron notado nada extraño, no llamó la atención, lo cual también es una enseñanza de que hay que adorar a Dios, pero evitando todo lo extraño, todo lo raro. Adorar a Dios dentro de la naturalidad. Lo natural siempre es bueno. Otra cosa ya es el modo ritual, en que tratamos a la Eucaristía en un acto ritual. Porque allí sí que es pura adoración. Y no hay otros aspectos como sí que los había en otro momento. Si entendemos este crecimiento como cualquier otro niño, Jesús no solamente tomó el acento que tendría allí en Judea la Virgen María, el acento concreto, sus giros idiomáticos, aprendería sus refranes, sino que también aprendió los sentimientos de María. Estaba lleno de los sentimientos de María. Esto es una cosa muy bonita porque cuando nosotros vamos a María, realmente vamos a donde Jesús al principio fue. Al principio, a la mitad y al final, porque incluso hasta el final María ejerció de madre, incluso con Jesús en la cruz. Con lo cual, cuando vamos a María no estamos dando un rodeo, desviándonos, vamos a una fuente de la que bebió Jesús. Jesús se llenó al máximo de María. Así que cuando vamos a ella, de ningún modo hay que verlo como un desvío. Vamos a María con Jesús. Que todos nosotros, al escuchar este versículo que siempre me ha parecido tan bello, tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús, nos acordemos de esto para que comprendamos la máxima tan bonita de María nunquam satis, de María nunca suficiente.